Hola, bienvenidos. Esta es una clase que hemos preparado porque es uno de los procedimientos que más utilizamos en la clase. Vamos a trabajar entonces cómo se realizan ideas principales. Entonces, bienvenidos a la clase. Bueno, lo primero que vamos a aclarar es que esta redacción de esta idea principal y este procedimiento que nosotros planteamos en esta clase solo aplica para textos de carácter expositivo. Esa es una advertencia muy importante. Y que luego vamos a aclarar. Primero, vamos a recordar lo que hemos trabajado en clase y lo que hemos dominado, lo que hemos denominado como lectura crítica. La lectura crítica hemos dicho ya que es un componente que se da en tres momentos. Cuando me enfrento al texto y empiezo a leer y me doy cuenta cómo aparecen las ideas, cómo se relacionan, cómo están jerarquizadas, cómo están ordenadas, cómo me aparecen de manera clara y distinta. La mejor forma de expresar todas esas relaciones es por medio de un mapa conceptual. Luego, cuando yo ya sé entonces y cuando tengo esos pormenores y todos esos detalles importantes de la lectura, procedo entonces a hacerme como una especie de idea o de sentido global de ese texto. Ese ejercicio es el que vamos a realizar hoy y es el que denominamos idea principal. Por último, el último momento de lo que denominamos lectura crítica es la conclusión. La conclusión es precisamente entonces reflexionar a partir de ese texto. Puedo reflexionar, postura frente a él, voy a decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo, puedo aplicar esa información a mi realidad inmediata, puedo evaluar el texto, puedo criticarlo, etcétera. Es decir, primero veo el texto, miro cómo se relacionan las ideas, luego me hago un sentido global y al final pues me genero como una especie de postura frente a ese texto. Miren entonces, contrasten, por ejemplo, lo que es la idea principal con lo que es la conclusión. En la idea principal yo no puedo opinar porque es la idea central del texto, es decir, voy a respetar lo que hay en el texto. Mientras que en la conclusión yo sí puedo, digamos, colocar mi postura o plantear mis pensamientos o lo que a mí me genera esa lectura. Entendido esto, vamos a pasar entonces eh, a comenzar a plantear qué es esto de hacer una idea principal teniendo en cuenta lo que es un texto expositivo. Entonces, definámoslo. Un texto expositivo es aquel que nos pretende informar de una manera muy objetiva posible. Sobre ese texto hablamos entonces de ideas principales. Este texto no quiere polemizar, nos va a exponer, nos va a informar una información que casi todo el mundo ya conoce. Y lo va a hacer de una manera muy amable con el lector. Estos textos son los que nos encontramos sobre todo en los textos de nivel bachillerato, que es donde ustedes, pues los grados que ustedes cursan, y son muy amables con el lector. Por amable me refiero a que tienen títulos, subtítulos, colocan números, enumeran los títulos, que colocan textos de apoyo, pueden colocar imágenes. Son textos que quieren darse a entender, ¿cierto? Diferentes son los textos de carácter argumentativo. Como habíamos dicho entonces, si bien el texto expositivo quiere darnos una información, eh, argumentativo nos quiere convencer, ¿cierto? Nos quiere argumentar una idea. La idea del texto argumentativo se llama tesis, ¿cierto? Yo tengo una tesis, tengo un postulado, pero ese postulado tengo que demostrarlo. Si colocáramos un ejemplo frente a estos dos tipos de textos, con el tema, por ejemplo, un tema muy polémico que es el aborto, ¿cierto? Inmediatamente nosotros pensamos en el tema, ya empezamos a tomar postura frente a ese tema. Una lectura expositiva diría objetivamente qué es el aborto, ¿cierto? Tipos de aborto, normatividades, etcétera, etcétera, ¿cierto? Mientras que un texto argumentativo, si el texto, por ejemplo, quiere decir por qué se debería abortar, pues tiene que darnos argumentos. Y si el texto está enfocado a por qué no se debe abortar, ¿cierto? Pues debe dar también sus argumentos. Entonces, en un texto argumentativo encontramos la tesis y esa tesis está sustentada bajo argumentos. En el texto expositivo, vuelvo y digo, estamos hablando de una idea principal y esa idea principal está sustentada en ideas, ¿cierto? La idea central, y también podríamos decir que la tesis, es entonces la intención que tiene el texto. ¿Qué quiere hacer el texto? Para eso vamos entonces a trabajar con una lectura que se titula Sentido y necesidad de la filosofía, y luego vamos a realizar el mapa conceptual de la misma e inmediatamente hacemos la
idea principal. Esta es una lectura que se encuentra en un texto de una editorial que se llama Vis en Vive, es un texto que se llama Paradigma. Es un texto que yo he trabajado durante todo este tiempo y recomiendo mucho para aquellas personas que se inician en lo que es la filosofía. Entonces, bien, pasemos entonces a la lectura en cuestión. No vamos a leerla toda, ¿cierto? No hay tiempo. Se las voy a dejar en la plataforma institucional para las lecturas del primer periodo. Pero simplemente vamos a hacer unas observaciones generales. Como les había dicho en un texto expositivo, miren el título principal, los subtítulos vienen en otro color, miren que los subtítulos vienen enumerados, ¿cierto? 3, hay gráficos, ¿cierto? Hay textos de apoyo, ¿cierto? Como estos de acá, ¿cierto? Con imágenes de apoyo. Y podemos observar que hay un título principal, pero hay 3 subtítulos: la filosofía como crítica de la cultura, el descubrimiento de sí mismo y la filosofía como condición de libertad. Entonces, tenemos una idea principal y 3 subtítulos, pero también, y muy importante, tenemos aquí en estos 2 párrafos, unos párrafos introductorios. Por lo general, en este tipo de textos, la idea principal está insinuada, ¿cierto?, en estos párrafos introductorios. Como les había dicho, no nos vamos a detener a hacer esta lectura, vamos a pasar inmediatamente, ¿cierto?, a lo que es el mapa conceptual, ¿cierto? Supongamos entonces que ustedes ya hicieron la lectura muy juiciosa y detenidamente y nos va a arrojar más o menos un mapa conceptual así. Un mapa conceptual. Entonces, recuerden, aquí está el título principal, aquí están los 3 subtítulos: crítica de la cultura, búsqueda de sí mismo, condición de libertad. Aquí estaría lo que si hubiésemos hecho la lectura, o sea, si hacen la lectura, aquí está insinuado en el párrafo introductorio más o menos cuál sería, ¿cierto?, la idea principal. Vamos a leer aquí sí detenidamente. Sentido y necesidad de la filosofía. Dice: la filosofía cumple una función social en tanto formación de ciudadanos libres y autónomos, ¿cierto? Aquí ya está entonces diciéndonos cuál es ese sentido y cuál es esa necesidad de la filosofía: formar ciudadanos. Pero para eso nos pone entonces 3 subtítulos, ¿cierto? Crítica de la cultura, búsqueda de sí mismo y condición de libertad. Es decir, para poder formar esos ciudadanos libres autónomos, ¿cierto?, nos van a poner 3 condiciones. Primero, que critique la cultura, que es una persona, es decir, que es la persona que estudia filosofía, los que no estudian filosofía, es decir, casi que la mayoría de personas aceptan acríticamente o pasivamente lo que es la cultura, ¿cierto? Sus saberes, sus prejuicios, etcétera. Eso es lo que nos dice el texto. Frente a lo acrítico, ¿cierto?, propone entonces la filosofía mantener siempre la curiosidad. Ahora pasamos aquí donde dice búsqueda de sí mismo, ¿cierto? Las 2 ideas secundarias de esto sería como búsqueda de la identidad, ¿cierto? La filosofía es eso, buscar nuestra propia identidad, y nos propone salir de la zona de confort para ser cada vez más auténticos. Por último está condición de la libertad, donde la libertad es una conquista, ¿cierto? Primera idea. Otra idea: somos esclavos de un mundo tecnificado. Y tercera idea: es necesaria una razón que nos devuelva la autonomía. Aquí están las ideas entonces secundarias bien explicadas, ¿cierto? Sintetizadas y de manera clara y distinta. Cuando entonces tú ya haces la lectura y te graficas esto, ¿cierto?, lo tienes graficado en tu cuaderno, o cuando te vuelvas, ¿cierto?, un lector más avesado, pues vas a tener esta información, ¿cierto?, en tu mente. Organizamos en un mapa conceptual. Vamos a pensar entonces dentro de un mapa conceptual cómo fue que se jerarquizaron estas ideas. Si ves acá en la parte izquierda, estoy diciendo que esto de aquí arriba se llama idea de primer orden y las ideas secundarias son ideas de segundo orden. Es muy importante que dentro del mapa conceptual tú grafiques de manera correcta cómo se presentaron las ideas. ¿A qué me refiero con manera correcta? Miren las líneas, ¿cierto?, que tienen estos mapas conceptuales. No son decorativas, nos están diciendo, ¿cierto?, que estas 3 ideas tienen el mismo, ¿cierto?, la misma jerarquía, son ideas secundarias, ¿cierto? Puede suceder, y sucede a veces mucho, que cuando no hemos entendido bien el texto, pues no hagamos una correcta jerarquización. Voy a colocar aquí un ejemplo. Supongamos que la lectura anterior a ti te dio que hay una idea principal, pero detectas 2 ideas secundarias. Esta primera idea secundaria se divide en 2 y que esta pues simplemente tiene una división. Si ante la anterior lectura te da este mapa conceptual, pues quiere decir que no hemos entendido las relaciones jerárquicas de los conceptos en el texto. Solo puede haber, así como por ejemplo los mapas
los mapas geográficos son correctos en el sentido de que sean exactos. Lo mismo pasa con estos mapas. Estos mapas deben ser lo más exactos posible, lo más cercano al orden de las ideas del texto. Entonces, bien, vuelvo y repito, hay una idea de primer orden, que es esta, sentido y necesidad de la filosofía, ¿cierto? ¿Qué quiere la filosofía? Formar ciudadanos autónomos y libres por medio, ¿cierto?, de tres posibilidades. Uno, que ese ciudadano sea capaz de criticar la cultura, que sea capaz de encontrarse a sí mismo y que sea capaz de ser autónomo, ¿cierto? Estas tres condiciones. Muy bien. Pasamos entonces a lo siguiente. Vamos a plantear una estructura para la redacción. ¿Cuál va a ser esa estructura? Fíjense bien. Primero, vas a escribir un renglón introductorio. Luego, vas a redactar la idea de primer orden, ¿cierto? Que es esta, recuérdenla, ¿cierto? Aquí está, ya se las voy a recordar, ¿cierto? Bueno, que es la de sentido y necesidad de la filosofía. Luego vas a utilizar unos conectores. Luego vas a plantear las ideas de segundo orden más sus respectivos conectores. Sé que en este momento no se está entendiendo, pero ahorita vamos a redactar la idea principal de la lectura que hemos planteado y se va a entender un poco mejor, ¿cierto? RI entonces es un renglón introductorio. El renglón introductorio tiene una función y es especificar qué tipo de texto vas a escribir. En este caso, pues una idea principal. Te voy a colocar un ejemplo, es la idea central del texto es o el texto afirma que, ¿cierto? Cuando vayamos entonces a empezar a escribir nuestra idea principal, utilicemos ese renglón introductorio. Luego entonces, la idea de primer orden, ¿cierto? La que nosotros ubicamos en el mapa conceptual, ¿cierto? Es la que vamos a colocar después de nuestro renglón introductorio. Los conectores van a cumplir esa función entonces de articular las ideas del texto de segundo orden, que en este caso para la lectura que estamos trabajando son las tres que mencionamos ahorita, ¿cierto? Nos van a explicar a detalle esa idea principal y estos símbolos demás pues también tienen una función dentro del texto, muchas veces se materializan como un signo de puntuación, que a veces es una coma o a veces un punto y seguido, ¿listo? Vamos entonces a ver esta información que dimos, esta que dijimos aquí, esta formulita que hemos planteado, ¿cierto? Cómo funciona a la hora de nosotros redactar una idea principal. Y es una cosa realmente muy sencilla, ¿cierto? Bueno, primero, la idea central del texto explica cuál es, ¿cierto? Este es nuestro renglón. Resaltarlo aquí con amarillo, ¿cierto? Sí, nuestro computador no lo permite. Vamos a esperar un momento. Mientras tanto, les voy recordando, por ejemplo, que las líneas, ¿cierto?, del mapa conceptual, las líneas cumplen esa función también, pues, como de conectores, ¿cierto? Bien. La idea central del texto explica cuál es, ese es nuestro renglón introductorio, entonces lo vamos a resaltar aquí también con amarillo, ¿cierto? Este es la idea central del texto, explica cuál es y el significado y necesidad de la filosofía, ¿cierto? En cuanto a formación de ciudadanos libres y autónomos. Esa, como habíamos dicho, es nuestra idea de primer orden, ¿cierto? Vamos a colocarla aquí, ¿cierto? Y vamos a resaltarla aquí también con azul, ¿cierto? Miren, ¿cierto? Recordémosla, ¿cierto? La tenemos aquí. ¿Cierto? Recuerden, idea de primer orden. Nuestro renglón introductorio, ¿cierto? La idea central del texto explica cuál es el significado y necesidad de la filosofía en cuanto a formación de ciudadanos libres y autónomos. Y como habíamos dicho, ¿cierto? Aquí el más, ¿cierto? Es un punto y seguido. Entonces, comienza afirmando, ¿qué significa comienza afirmando, ¿cierto? Dentro de lo que nosotros hemos planteado. Eso lo vamos a denominar como una frase que cumple la función de un conector, ¿cierto? Es un conector. Comienza afirmando, ¿cierto? Ese es el primer conector, ¿cierto? Comienza afirmando la importancia de no ser agentes pasivos y que por el contrario se debe asumir una postura crítica frente a lo que nos ofrece la cultura. Esta es nuestra primera idea de segundo orden. Aquí está, ¿cierto? Vamos a subrayarla con otro color, vamos con el color verde, ¿cierto?
Listo. Las ideas de segundo orden van a ir con color verde, ¿cierto? Aquí está. Entonces volvemos, ¿cierto? Y recordemos el mapa conceptual. Aquí está. Crítica de la cultura, ¿cierto? El ser humano tiende a aceptar pasivamente lo que plantea la cultura. Frente a lo crítico propone mantener siempre la curiosidad. Entonces aquí está, listo. Aquí está nuestra primera idea. Listo. La importancia de no ser agentes pasivos y que por el contrario se debe asumir una postura crítica frente a lo que nos ofrece la cultura. Listo. Dice, luego sostiene que, habíamos dicho que esta frase es un conector, ¿cierto? Entonces lo resaltamos con el color de los conectores, ¿cierto? Listo. Luego sostiene que esta es una posibilidad para descubrir mismos y ser por lo tanto más auténticos, ¿cierto? Esta es una idea de segundo orden, la vamos a retener de verde, ¿cierto? Porque es una idea de segundo orden. ¿Dónde estaba en el mapa conceptual? Esta es una posibilidad de descubrirnos a nosotros mismos. Aquí está, búsqueda de sí mismo. Llevamos esta y llevamos esta, ¿cierto? Vámonos entonces aquí, dice, finalmente asegura que, ¿cierto? Exacto. Eso es, como habíamos dicho, un conector, va subrayado como conector, ¿cierto? Vivimos en una sociedad esclava de la tecnología y que la filosofía nos proporciona el desarrollo de una racionalidad que posibilita la autonomía, ¿cierto? Esta es la tercera idea de segundo orden, va reteñida de verde. Bien, vamos a leerla una vez más, dice, la idea central del texto explica cuál es el significado y necesidad de la filosofía en cuanto a formación de ciudadanos. Comienza afirmando la importancia de no ser agentes pasivos y que por el contrario se debe asumir una postura crítica frente a lo que se nos ofrece la cultura. Luego sostiene que esta es una posibilidad para descubrirnos a nosotros mismos y ser por lo tanto más auténticos. Finalmente, asegura que vivimos en una sociedad esclava de la tecnología y que la filosofía nos proporciona el desarrollo de una racionalidad que posibilita la autonomía. Esta sería la idea principal de la lectura, sentido y necesidad de la filosofía. Y tiene todos los mismos componentes que hay en un mapa conceptual. Están las ideas de primer orden, aquí están las ideas de segundo orden, obsérvenlas acá. Y muy importante, recuerden, estas líneas son unos conectores lógicos, ¿cierto? Conectores lógicos. Por ejemplo, esta línea, ¿cuál vendría a ser? El primer conector que nosotros tenemos aquí, dice, comienza afirmando, ¿cierto? Sería esta línea, comienza afirmando, segundo conector es, luego sostiene que, míralo aquí, luego sostiene que significa lógico, y este tercer conector lógico es este último acá, dice, finalmente asegura que, ¿cierto? Finalmente asegura que, ¿cierto? La filosofía es una condición de la libertad, aquí está, ¿cierto? Entonces miren que están todos los elementos, ¿cierto? Que y los hemos resumido en esta frase, ¿cierto? Vamos a resaltar esto último, estos son los conectores de de las ideas secundarias, y como es un conector, va con este color. Cuando en clase les digo que escriban la idea principal y la subrayen, entonces este es el mismo ejercicio que van a realizar, lo ejercitan con lo subrayan con este tipo de colores, ¿listo? Muy bien. Vamos entonces a conversar sobre cuáles son los errores más comunes que se presentan en la clase cuando vamos a escribir ideas principales, ¿cierto? Primero, escribir una idea, ¿cierto? Que no es global, sino que está fragmentada, ¿cierto? Una idea, corrijo acá. Una idea que no es global, sino fragmentada. Es decir, hay lectores que cuando van a hacer el ejercicio, ¿cierto? De la idea principal, por alguna razón omiten alguna idea secundaria, ¿cierto? O en alguno de los casos solo se quedan hablando de alguna de las ideas secundarias, ¿cierto? Entonces, para yo poder redactar una idea global, debo tener entonces debo tener en cuenta todos los elementos de la lectura, tanto las ideas de primer orden como las ideas de segundo orden, ¿cierto? Bien. Otro error muy común es que las personas comienzan a opinar o a reflexionar en la idea principal. Les recuerdo, o sea, la idea principal es, la que está en el texto, ¿cierto? No es la parte que yo entendí, no es la idea, el pedacito de la lectura que más me gustó, ¿cierto? Y por lo tanto voy a reflexionar sobre ese fragmento, ¿no? Eso no es lo que se hace en la idea principal. Eso es un ejercicio, digamos, que se puede en la conclusión, pero no en la idea principal. Luego, otro error,
esta metodología son aquellos estudiantes que empiezan a copiar y a pegar los subtítulos, pero que no tienen ningún sentido narrativo, ¿cierto? Por ejemplo, porque lo he visto, ¿cierto? La idea central del texto es sentido y necesidad de la filosofía, luego la filosofía como crítica de la cultura, también como descubrimiento de sí mismo y finalmente la filosofía como condición de libertad. Esto sucede mucho cuando las personas simplemente se limitan a copiar y a pegar los subtítulos. Es más, miren que ahí está el renglón introductorio, está la idea de primer orden, están los conectores, están las ideas de segundo orden, pero no tienen ningún sentido. O sea, las ideas sí están insinuadas en los títulos y en los subtítulos, pero esas no son las ideas, ¿cierto? Nosotros tenemos que darle forma. Si bien esto es una, digamos, una estructura o una formulita, ¿cierto? No es un asunto de copiar y pegar, ¿cierto? Hay que entender lo que se está leyendo y poder darle forma. Entonces, espero nuevamente que les haya servido mucho la clase. Les voy a dejar este material, tanto la grabación que utilizamos aquí, por ejemplo, el PowerPoint y la presentación de PowerPoint y este documento de Word para que ustedes puedan realizar entonces sus actividades. Entonces, un placer. Les mando un abrazo. Espero que les sirva mucho, que les sirva bastante esta metodología que nosotros hemos planteado en la clase. Un abrazo, cuídense mucho y que estén muy bien.